Perfecto. Listo, todos pueden ver allí la imagen. Moy, ¿que me estás escuchando? Claro que sí, sí se ve bien. Bueno, vuelvo a repetir el saludo. Gracias a todos por participar. Hoy estamos en la segunda presentación de Talleres del Patrimonio Silencioso realizado por Moisés Orozco Jaqués, nuestro gran amigo y participante desde el primer encuentro de Patrimonio Funerario Integral. Rápidamente les digo, en estos días ya he realizado la convocatoria para todos los que quieran participar en este cuarto encuentro. 30 de abril es el cierre para que hagan las presentaciones. Ya tengo 20 inscriptos, con lo cual hay que apurarse, no porque se vayan a quedar sin lugar, obviamente, pero para poder realizar las presentaciones. Sin más, los dejo con Moisés. Moisés, te cedo la palabra y yo voy pasándote tu PowerPoint, ¿sí? ¿Me escuchás, Moisés? Claro que sí, maestra, de todas tardes, noche. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí. ¿Sí me escuchan? Ah, les digo que muy buenas tardes. Gracias, maestra, por darme la oportunidad de hacer este tipo de talleres, que más que talleres son pláticas de algo, de un trabajo que estoy realizando aquí en Guadalupe, Zacatecas, como lo que es la tesis del doctorado, ofreciendo cómo inicié a trabajar en el cementerio. Claro que este cementerio no es tan grande como los que ustedes pueden tener, pero tiene mucha historia y si lo sabe uno trabajar, le va a sacar lo máximo para tanto desde cómo se funda, cómo se hacen los trabajos, dónde conseguimos, qué tipo de tumbas tienen, la arquitectura, simbología, los epitafios, no sé, infinidad de cosas que podemos investigar, las personalidades que puede retener ese cementerio, al igual como podemos encontrar muchos detalles muy importantes y muy interesantes, como en estos tres talleres que nos faltan, dos talleres o tres que nos quedan. El final es el que también me gusta y lo agrado, no lo había retomado, nunca lo había visto por ese lado, pero ese tipo de presentaciones donde se mezcla la magia con la religión es también muy interesante y muy importante. Muchas veces criticamos a aquellas personas que, ay, es que está haciendo brujería. Nada más con que no dañen o no lastimen nuestros monumentos funerarios, pues eso es una tradición no de ahorita. Eso ya es también aquí en nuestro país, es prehispánico, donde buscaban las edades para pedir voz y aquí es lo mismo que se hace hasta la actualidad. Entonces, por eso, viéndolo ya de un punto científico, es interesante ver cómo se va transformando las ideas que en un tiempo éramos muy sanas, ahora ya se convirtieron como en magia negra, pero sigue estando ahí la religión. Bueno, ya que iniciamos con esto, me gustaría comenzar con lo que fue de la fundación del Cementerio de Dolores. Al principio, cuando yo lo conozco, lo veo, pues me faltaba mucha información. Empiezo a analizarlo, empiezo a ver que antes de esto, del cementerio, había unos camposantos, pero yo no entendía que era un camposanto y un cementerio. Hasta que empiezo a analizar y la verdad que me empieza a ilustrar mi maestra Graciela. Y empiezo a ver la separación de un camposanto a un cementerio. Y es entonces cuando, bueno, a ver, aquí también en Guadalupe habría camposantos y empiezo a hacer la investigación, encuentro los cuatro. Todavía hay uno de los camposantos que estaba en el convento de Guadalupe hasta 1940 dejaron de sepultar la gente porque la gente era muy renuente, no quería estar fuera de los lugares santos.
Y el hablar de un cementerio era profano, no podía, porque ¿cómo vamos? Bueno, aquí en Guadalupe, hago aclaración, aquí en Guadalupe, Zacatecas, pues no, no quería nadie, pero el problema es que vienen las necesidades. Como todos sabemos, los camposantos recibían a su diezmo y dependiendo del diezmo que daba uno, era la forma en que lo iban, en el lugar que iba ocupando. Cuando no había diezmo y llegaba una persona que era católica, pero era de bajos recursos, pues utilizaban una fosa común. Entonces ahora, con el proceso de que se acaban los camposantos por los dos problemas que existieron, pues nace lo que es el cementerio. En este caso, aquí a mediados del siglo XIX inicia un conflicto con los espacios mortuorios. ¿Por qué? Porque estaba por los problemas de salud que existían, pero la gente estábamos muy apegados a la iglesia y no sabíamos cómo aceptar un cementerio que era un cementerio civil en donde estaban muy alejados la cruz, la capilla, cosas que nos relacionaba con el buen morir que se tenía desde el virreinato. Entonces nos empezamos aquí ese es el problema, pero el gran problema que tiene este momento es que debido al crecimiento exponencial de la ciudadanía aquí en Guadalupe, ya no hay espacio también ahí en los camposantos. Entonces, por más que ya había cuatro, ya no había espacio. Le pasamos, maestra, por favor. En ese momento, pues llega la pandemia de la cólera, que es cuando está el rompimiento de los camposantos con el cementerio. ¿Por qué? Aquí se tiene algunas fuentes, no son muy específicas, pero hay un tipo de fuentes que nos explicaban que ya no los llevaban a las iglesias porque los sacerdotes aquí en este caso los franciscanos ya no los recibían porque se propagaba muy rápido la cólera. Entonces se contrataron a unas personas para que los trasladaran en unas carretas, como se puede ver en la imagen, para que los llevaran. Pero ya ellos mismos se fueron enfermando, quien lo hacía, y lo que empezaron a hacer es que en el último cementerio urbano que estaba pegado a un templo, lo que hacían es que lo aventaban por encima de las bardas. Entonces empezó a conformar un grupo pues, de enfermedad grande ahí y lo que hicieron fue cancelar ya esto y fue cuando el gobierno, para 1857, gobierno de México, en ese estaba Benito Juárez como presidente de la República, decreta la ley de la separación de la iglesia del Estado. Y es cuando la misma gente, viendo las necesidades y el problema que estaba sanitario, se conjugan los dos, tanto la sanidad como la ley, y abren los campos. Bueno, aquí en Guadalupe se abre el campo cementerio. Este cementerio, el dueño era una hacendado de una, bueno, se tengo aquí mismo en el municipio. De hecho, esa era parte de Guadalupe. Le pasamos, maestra, por favor. Entonces, ese ex hacendado regala el terreno, lo está regalando para 1834 aproximadamente, pero la gente no quiere acudir. Teníamos ya el terreno, pero no quiere acudir. La gente, las mismas autoridades le expresan cuál es el problema de estarlo sepultando ahí en los camposantos, pero la gente no quería ir, por más que se les pedía. Por eso al principio les dije que el último entierro que se tiene en el camposanto, del que es el convento de Guadalupe, es hasta 1940. Entonces yo lo que me quedé esa duda, bueno, ¿y cómo lo hicieron? Pues si ya tenían un terreno, las autoridades ya lo habían autorizado, porque también tenía que tener ciertas normas
que estuviera fuera del urbanismo, que quedara retirado de la población, que tuviera los aires que le llaman del norte, que ese aire no fuera a caer al centro, porque después llevaban las bacterias, se iba a enfermar, que tuviera cierta estereotipo para que fuera un cementerio. La gente no quería. Le pasamos, maestra, por favor. Entonces, cuando conozco yo el cementerio, digo, bueno, ¿por qué se instaló aquí? ¿De quién eran los terrenos? ¿Por qué estaba? Me surgieron una serie de preguntas que no tenía, pues en el momento, la verdad, yo no tenía respuestas. Tenía que ver cómo, cómo se inició esto, quién lo inició, a qué edad qué tiempo duraron para que la gente se animara a sepultarse. Pero sucede una de de los grandes detalles en este lugar, es la falta de dinero. La gente empieza a ver que también parte de la economía del municipio no era muy buena. Vuelvo a repetir, la gente que tenía en aquel tiempo dinero, pues se sepultaba en los lugares, en los mejores espacios que tenían los conventos o las iglesias o los hospitales también, o las misiones. En este caso, la gente que no tenía, que eran de bajos recursos, pues ¿dónde? Se dice, aquí es, ahora sí como aquí en México decimos chisme de vecindad, que había unas huertas de Melgar y para el parte norte había un terreno amplio que no se sembraba. En ese ahí lo utilizaban, hacían el pozo y ahí sepultaban a la gente que no, era de bajos recursos. Otros todavía sepultaban a sus familiares en el patio trasero de sus casas. Entonces, era un buen conflicto que cómo podemos hacer trabajar, digo, cómo podemos hacer que la gente entendiera que el cementerio era libre de tanto de creencias de religión, de estatus, cualquier cosa podían ahí ellos poder encajar bien, dejando ahí el cuerpo de su familiar con toda la confianza que no iba a ser dañado. Entonces batallaron mucho. Fue cuando se fue dando entonces un proceso muy interesante, que cuando le pasamos, maestra, el mismo momento que yo voy, que llego, veo los pasillos que se me hacen tan elegantes, es parte de cantera también, los árboles. Digo, bueno, ¿cómo fue que hicieron que la gente viniera? A las autoridades no les creían, ni siquiera ponían atención en que podían sepultarlos. Bueno, pues lo que empezaron a hacer, lo que se hace en todos lados, a unirse con los franciscanos. En este caso, hablaron con varios franciscanos y les pidieron que invitaran a la gente a sepultar ahí los cuerpos, pero la gente no quería, era muy testaruda en cuestión. Primero nos acostumbraron a un tipo de religión católica que si no estábamos pegados a la iglesia o en un camposanto, pues nos íbamos al infierno, no nos íbamos al cielo. No era fácil, la verdad se batalló mucho. Entonces, entre una de tantas pláticas que tuve con algunos franciscanos, que la verdad son muy agradecidos con ellos, no hay un documento escrito, porque no lo hay, pero la información oral que me entregó un franciscano, que ya falleció, él comentaba que hace varios años a él le habían dicho que para que la gente empezara a sepultar a su familia, los franciscanos tuvieron que trasladarse hasta Jerusalén. Se trajeron tierra sagrada y la esparcieron en toda el área, que eran 3 hectáreas y media, que había donado en ese momento el ex hacendado. Y fue cuando la gente se dio cuenta que los franciscanos ya estaban allá adentro, empezaron
vender la tierra. Y May. fue como que, le digo, pues qué interesante. Ya está. Mándeme. Sí, Sí, se está distorsionando la voz. No sé si estás con micrófono, con el celular, pero hay algo que se distorsiona en la voz. no estoy con el celular Ah, bueno, entonces y quizás siempre he estado, ahí se escucha sí, bien. No te alejes, quizás. ok, ya lo arrimé más. Dale, Sí, gracias. ok. Entonces, la gente empieza a llevar a los difuntos al cementerio, pero no había un orden urbano, todo, digo, para poner bien las tumbas, hacia que yo me he dado cuenta que en otros cementerios buscan la orientación, porque van a esperar la venida de Dios para salvar su cuerpo y su alma. Y aquí no, aquí la orientación no tiene un orden. Podemos encontrar tumbas de frente, tumbas de espalda, o sea, no hay un orden, pero empezaron a organizarse para dejar los pasillos. Eso sí quedó muy claro. Le pasamos, maestra, por favor. En este tipo de metodología de trabajo de campo, recolección de datos, yo me basé a lo que fue el primero fue la investigación origen y haciendo una comparación con los documentos que podríamos encontrar tanto en los archivos históricos, que sean fuentes primarias, o sea, que hablen sobre el cementerio. El segundo era el reconocimiento físico y verificación visual de cómo está situado lo que es el cementerio, cómo está conformado, no con un plano, sino estar ahí y uno estarlo viendo para estar analizando y ya después conformar un trabajo, lo que es topográfico. Y sobre todo es tratar de hacer un análisis de investigación para tener instrumentos de gestión patrimonial. Porque la gestión patrimonial, si ya descubrimos cómo va creciendo un cementerio, pues al darle información, pues tenemos que protegerlo. Aquí en México, el INAH tiene muchos sitios arqueológicos, pero lamentablemente de tantos que se tiene, no hay la capacidad para mantenerlos. Entonces los tienen tapados. A mí en este caso, cuando yo empiezo a hacer el trabajo de este cementerio, pues tengo que conseguir quien me pueda apoyar. No nada más uno solo no puede hacer todo, uno le va a dar la investigación, pero necesitamos nuestras autoridades, al público en general, a los prestadores de servicio que nos vayan ayudando para, para proteger el patrimonio que estamos tratando de descubrir. Y no es para uno, es para todo el pueblo. Hay un caso muy interesante antes de continuar. En Guadalupe, Zacatecas, había un jardín, se llamaba el Jardín Juárez. En ese jardín, pues es de principios de que inicia lo que es el municipio de Guadalupe. En ese jardín muchas parejas iban y le daban vuelta los domingos alrededor del jardín con árboles grandes, muy bonito. Y ahí hubo muchos matrimonios, los hijos de los señores que ahí se conocieron, luego se casaron con otras muchachas, y era un punto clave en el municipio, donde ustedes llegaban o que viniera otra gente de Zacatecas, le digo que estamos como a 10 kilómetros aproximadamente, o de otros municipios, les decían, ¿dónde nos vemos? Y el primer punto como identidad lo teníamos en el jardín. Llegó una administración queriendo modernizar este municipio y tumbó el jardín. La gente se enojó mucho. Guadalupe no tiene una identidad muy propia. Los franciscanos, pues no son de aquí. Ellos tienen su centro rector en Guadalajara, Jalisco, México. Hay un museo que se llama el Museo Virreinal, que está muy padre, muy bonito, pero tampoco es del municipio. Lo maneja gobierno federal. Está el convento, como les digo, pero el convento lo siguen los franciscanos. No tenemos acceso a muchas cosas. El único acceso que tenemos es al templo.
pero ellos tienen resguardado mucho material que ayudaría a hacer investigación. Pero lamentablemente por malos manejos de historiadores que se les prestaba el material, por robo, por destrucción, ya no permiten prestar material. Entonces es muy difícil y en este caso nosotros perdimos o se fue perdiendo un poco la identidad de nuestro municipio, porque muchas veces nos vemos en el convento. ¿Y dónde queda el convento? O sea, todo estaba centrado en el jardín. Por eso es que a mí me dio por investigar este tipo de, este cementerio, aparte de haber visto ese suceso, en el cementerio también tenemos identidad, porque como les he dicho siempre, a mí me han estado preguntando, ¿por qué estás estudiando el cementerio? Si la historia está acá afuera, las casas, los conventos, las iglesias, todo está acá afuera. Y les contesto, ¿quién hizo eso? Está aquí adentro. Entonces, es interesante, ahorita que estamos batallando con ese tipo de identidad, basarnos a buscar un tipo de identidad dentro del cementerio, lo cual sí se puede dar, sí se puede hacer y se ha logrado. Bueno, le pasamos, maestra. Cuando ya empiezo a ver todo este tipo de material, de cómo trabajarlo, pero lo que me interesaba era saber quién había sido o cómo o quién había sido la primera persona y en qué año se había sepultado. Pues me dedico a trabajar en los archivos de Guadalajara, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de otros municipios. En ese momento yo era el director del Archivo Histórico de Guadalupe. Ando buscando información fuera de mi propio archivo. Cuando un compañero del que se encargaba de los acervos me dice, ¿qué andas buscando? Pues alguna referencia para poder ponerle una fecha de iniciación del cementerio y saber quién fue el primero que se sepultó. Me dice, pues es que me hubieras dicho desde hace tiempo. Digo, pero pues si oyes en las reuniones que yo tengo que andamos buscando eso, ¿por qué no hablas? Ah, no, es que apenas me lo encontré y eso porque apenas lo iba a arreglar. Él es un restaurador. Como ustedes están viendo en la foto, me presenta ese libro de 1865. Es un libro donde se llevaban los registros. Anteriormente a mí me había tocado ir a los archivos parroquiales para buscar ese tipo, pero no se tenía ningún tipo de registro, no había nada. Me fui al archivo civil de aquí de Guadalupe, que es donde debe haber, pero no, tampoco tenían un libro de 1890. Hice algún tipo de investigación y no encontré otro más antiguo que este. Si se fijan, la fecha que entregan el terreno a la fecha que empiezan a sepultarse son varios años. Y yo me quedé con esa duda, bueno, hice algún tipo de otro tipo de investigación y este fue el único documento que tengo y yo no lo estoy proponiendo que sea exacto, estoy poniendo una propuesta que es el libro que tenemos más antiguo, esperando que de veras algún otro tipo de investigador que haya hecho o se haya encontrado algún otro documento me diga, no, mira, yo tengo este documento, este es más antiguo, y volvemos a retroceder con la fecha. Pero ahorita la propuesta que tengo y la única más válida es esta fecha de 1865 cuando da arranque o inicio a sepultar a las personas. Pero tampoco me quedé con esa duda. Empiezo a ver y la, le pasamos, maestra, por favor. En la primera foja de este mismo libro encontramos, bueno, leemos la descripción del primer entierro en el libro de funciones de 1865. Este se da el 4 de abril de 1865 a las 9 de la mañana. Compareció José Escobedo Casado, mayor de edad, compareció y manifestó que ayer a las 7 de la mañana falleció en esta villa su hijo Joel Vidal, de 6 años, el cual tuvo al cual tuvo con su esposa Estefane Sánchez, de 30 años de edad. Él compareció, escucharon
leyeron el acta, confirmaron de conformidad. Las dos personas que firmaron ahí trabajaban ahí en el registro, que era Agustín Viramontes y José María Hernández. Lo interesante es que a un costado dice, llévese a sepultar al Panteón de Dolores. No se ve, no sé, pues no alcancé o nunca he visto un costo que les cobraran, que les dieran. No tengo yo, hasta ahorita no tengo el registro de que les hayan cobrado. En otros ya empezaban a cobrar, pero en este en este del niño, sí, perdón, tiene el pago de R$2. Ya lo vi aquí. Tiene el pago de R$2, que en realidad pues era muy poco para lo que tenían que hacer. Los sepultaban, los dejaban, tenían su espacio, lo respetaban y no andaban cobrando el diezmo que tenían que hacer. En una investigación que dimos del Buen Morir, nos decía que la persona antes de fallecer en el virreinato tenía que estar dando constantemente un diezmo, ya sea algún hospicio, alguna fertilidad, alguna otra cosa, al mismo convento, a una iglesia, y estar dando cierta cantidad. Enseguida de ahí, lo que hacía es que pagaban por un año, para que estuviera un año la misa y poderlos tener ahí en el Camposanto. Aquí no, aquí nada más pagaron R$2 y era la mayor parte de lo que se entregaba y se dejaba. Le pasamos, maestra, por favor. De igual manera, yo quería ver cómo era el espacio que donó el dueño de la ex hacienda de Trancoso. Yo no sabía cómo era el espacio desde. Entonces, también trabajando en el mismo archivo, viendo una fotografía de 1970 dentro de la misma carpeta en el acervo histórico, pues venía un plano, pero era en general de Guadalupe. Y abriendo con la imagen, después de la fotografía que así tiene, vemos que dice Panteón Municipal de Dolores. Nada que ver con lo que está ahorita. Le digo que esto era nada más 3 hectáreas, pertenecía a la ex hacienda. Bueno, ahorita les platico eso. Pero esta fotografía me agradó mucho por ver el trazo que tiene, los pasillos marcados, pero por la gente que ya va caminando, como las pocas tumbas que hay, o sea, todo estaba, pero en 1970 todavía no había bastantes tumbas. Entonces, con esto ya me doy un poco más de idea cómo fue el terreno que donó este señor. Entonces, también no me quedé con la duda y por ahí le pregunto a un maestro que en el 95 trabajó como coordinador del archivo, 1995. Y le digo, oiga, maestro, ustedes no tienen el dato exacto de cuándo fue donado los terrenos del Panteón de Guadalupe, porque ellos lo manejan como panteón. Me dice, déjeme buscarlo. Y sí, efectivamente, lo tiene que el 22 de febrero de 1834, mediante el cual se forció la donación de a la ex hacienda de Tranxo por parte de su propietario, don Antonio García Salinas. Dicho predio fue herido con el propósito específico de establecer el Panteón de Dolores en la Villa de Guadalupe. El documento detalla las dimensiones, colidencias y la voluntad de donante para dotar a la comunidad de un espacio adecuado para la inhumación, reflejando la transición de los entierros de los templos hacia el cementerio civil. Entonces esto ya tengo la fecha cuando se donó, pero todavía a mí me queda de qué parte donó el terreno lo que fue la ex hacienda de Trancoso. Le pasamos, maestra. Otra vez igual, después de analizar la fotografía, la superficie, ver cómo estaba el terreno, algunas cosas que nos explicaban, cómo fue los propietarios de la ex hacienda de Trancoso, cómo nos donaron ese terreno.
Ahí mismo en el archivo histórico, que la verdad, les voy a ser honesto, no le tenía mucha fe, encontré un documento, este plano de 1930, que nos confirma el pedazo de tierra que le regalaron. Ahí dice Hacienda de Trancoso, era enorme la Hacienda de Trancoso. Saqué hice una reducción, puse lo que fue la imagen más grande, perdón, la imagen más grande, en donde estoy bien, donde se analizó dónde estaba asentado lo que era la parte de la ex hacienda. Aquí todavía le llamaban Villa de Guadalupe. Lo que está todo eso rayado era la parte de la ex hacienda de tierras para sembrar. Y en esa línea donde estoy apuntando con la flecha, ahí estaba el terreno que donaron para poner el cementerio de Dolores. Ya ahora ya supe dónde está, ya tengo un documento que me estaba reforzando lo que me había platicado el maestro del terreno que donaron, cuando lo donaron, pero yo todavía seguía con esa duda, ¿por qué hasta eso? Entonces fue cuando ya me platica Fray, Fray Encarnación, me hace el comentario de que las personas no querían ir a sepultar hasta que ya llevaron la Tierra Santa. ¿Le pasamos, maestra? Pues fue así cuando ya nosotros iniciamos con un trabajo de investigación. Ahí ustedes pueden ver personal de Lina, el que está pegado a la reja. ¿Le pasamos, maestra? Ándele, eso. El que está pegado a la reja con una mochilita negra, él fue pues cronista municipal, quien fue una de las personas es una de las personas más preparadas que tenemos aquí en Zacatecas y empezó a analizar también junto con la persona que está caminando, que se ve que lleva una libreta, que es el doctor Salvador Moreno, también doctor en historia, y el que me ofreció el documento es el que está recargado en la tumba, que es el profesor Pablo Reyes. Ellos me invitaron, estuvimos haciendo un recorrido porque ellos ya conocían el panteón pero no tenían datos. Empezamos a tener todos los datos juntos, a ver el tumbas, a ver esto. Una cosa que yo les puedo platicar en anécdota mía, ahí son 4 tumbas que están juntas. Cuando empecé a hacer el registro de las tumbas, me metí a esa área. Está un cuadradito pequeño. Y quise tomar una fotografía y se me apagó el celular. Dije, a lo mejor ya se descargó. Me salgo de ahí, si se fijan dónde está el doctor Salvador Moreno, arriba en el bordo blanco, me bajo de ahí, me hago para atrás y se prende el teléfono. ¿Qué pasó? Vuelvo a meterme otra vez con el teléfono porque ya vi que ya estaba prendido, lo vuelvo a tomar la fotografía y se vuelve a apagar. Hasta ahorita esa es la única fotografía que tengo y si se fijan estoy fuera, no estoy adentro, estoy afuera y le tomé la foto. Dentro no me ha dejado y hasta ahorita no me ha dejado tomar fotos. Bueno, esa es una anécdota que me pasó ahí. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Dentro de estos mismos trabajos empezamos a ver pues lo que había. Lamentablemente nos encontramos con los monumentos, como ustedes pueden ver en la primera imagen, toda dañada, la cantera se dice, como les digo, un chisme de pasillo, que había unos encargados que tumbaban, que tumbaban las tumbas antiguas y revendían el terreno. Otros utilizaban la cantera para rellenar donde ponían el ataúd. Entonces se perdieron varias tumbas por esa razón. La hierba, no había un control como se tiene hoy en día. Y no les voy a mentir, yo les agradezco a los compañeros de ahí del cementerio, que cuando yo llego ahí le ponen más atención a las tumbas. Y una de las grandes atenciones es quitar tanta hierba, porque si no lastima mucho
y la humedad va dañando la cantera. Entonces ya si se van ustedes bien, fijando, vamos viendo una serie tanto de monumentos grandes como lápidas. Uno de los casos más interesantes que a los padres que morían aquí en Guadalupe, Zacatecas, nunca los dejaban ahí en el cementerio, siempre se los llevaban al cementerio de la Purísima. Aquí en Zacatecas se le conoce como el Panteón de los Ricos. Pero por rara coincidencia, este padre, la tercera fotografía de la parte de arriba, encontramos que es un sacerdote. Ahí está sepultado. Ahorita en estas fotos pues, se veían horrorosas. Ya después te la puedo mostrar con diferente. Tenemos también, como en este caso, esa que está, la primera de la parte de abajo, está llena de hierba, pero el problema es que no nada más a los lados, también ya en la misma tumba estaba dando la hierba. Enseguida también tenemos ese obelisco mayor que está genial. Ese, pues fue, bueno, ya después les platico quién fue. Y ustedes, si se fijan, hay otro obelisco donde está el profesor. Eh, en ese tiempo que yo fui, medía 2,70 metros y ahorita en la actualidad mide 2,30, porque en el trabajo que se han estado haciendo de los prestadores de servicio, quienes sepultan ahí, la tierra la extendían y iban tapando el monumento. Y la cuarta fotografía que también tenemos, cuando fincaron ese mausoleo que está a un lado, nunca le pensaron y lo hicieron. Siempre se da 30 centímetros de cada tumba. Y este señor, pues se le hizo fácil, como nadie le decía nada, no había un orden, le pegó a la tumba. Y se fijan cómo está toda manchada de cemento, le falta ya un bloque. Esto fue con lo que nos encontramos nosotros al estar haciendo los recorridos para ver qué daños podíamos tener o qué monumentos podíamos encontrar. ¿Por qué es esto? La idea era presentárselo a una autoridad en años recientes que nos diera el permiso de trabajar, porque hasta eso tenían, como había muchos malos manejos, no dejaban entrar a nadie, y menos hacer investigaciones de dónde estaba cada una de las tumbas, porque ya no estaba la persona que se marcaba, ya había otras, hubo muchos conflictos, entonces era un desorden. De hecho, hace unos días, en esta semana, el lunes, para ser exactos, llegó una señora que iba por su terreno, porque ella iba a sepultar a un familiar ahí, y nos topamos con que ya había un entierro ahí, y le preguntamos que desde cuándo lo tenía en su terreno. Dice que lo compró su papá en 1980, y la tumba esa que estaba era en 1995. O sea, que lo que nos que lo que llegamos a entender es que efectivamente la gente que estaba, los administradores, con tal de ganar dinero, y como no iban a ver esos terrenos, ellos revendían el terreno. Entonces tuvimos que hacer una exhumación para dejarle el espacio a la señora, y a estas personas, pues se tuvo que dar otro espacio, ya no en este cementerio, porque aquí ya no hay lugar, pero sí se le dio otro espacio en otro cementerio para que sepultaran los restos de su familiar. Se hizo un problema grande, nada más que hubo las buenas intenciones de las dos partes, y pues como se tiene que manejar siempre, ¿verdad? Quien tiene el primer documento es el dueño oficial. Y ya pues se le dio, por eso fue que nos dimos cuenta que efectivamente no era mentira lo que nos habían dicho. Tenían problemas en cuestión a la venta de los terrenos. Pero ya ahí, pues inicia ahora sí el trabajo. ¿Y cómo fue? Le pasamos, maestra, por favor. ¿Cómo fue el iniciar ya con trabajos reales? Porque nosotros hacíamos recorridos pues donde veíamos la tumba antigua, ahí llegábamos. Pero el cementerio hasta ahorita son 4,5 hectáreas, es grande. Y ha cambiado mucho desde el tiempo hasta la actualidad.
ha cambiado muchísimo. Ya hay tumbas más grandes, hay mausoleos. Entonces, tuvimos que hacer una estrategia con los responsables o con los que trabajan en el cementerio. Tuvimos que platicar con ellos, explicarle que es una tumba antigua, por qué nos interesa tenerlo, por qué queremos conservar el patrimonio. Fueron casi 2 semanas que estuvimos platicando con ellos y entendieron el proyecto y ellos mismos nos fueron llevando uno a uno cada tumba que nosotros no teníamos registrada. Y no registrada en una cédula, sino nada más en una libreta por hacer una entrada rápida y empezar a ver. Como pueden ver en la segunda foto, el más grande, los trabajadores ahí me estaban informando de esa tumba. Yo no la había visto, bueno, no la habíamos visto. Y es muy interesante, esa ya se las platicó en otra ocasión. Lo mismo que en la fotografía pequeña, tenemos este obelisco también, que está en dos partes. Los trabajadores también nos llevaron, nos dijeron, mire, está pero le falta todo. No, no tenía las conchas de bautismal ni la parte de arriba. Y ya me dijeron ellos que por ahí estaba enterrada y la empezamos a sacar. Y todavía nos faltan piezas, pero ya nos dimos cuenta que si nos ponemos a trabajar en forma, vamos a localizar todas las piezas. Pero para eso tenemos que tener la autorización del INAH y de Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas para trabajar en conjunto con ellos y poder restablecer cada uno de los monumentos. Está muy bonito ese monumento que se ve mucho y el otro es más interesante, pero ya eso lo platicaremos en otra ocasión. ¿Y qué es lo que iniciamos nosotros a trabajar? ¿Le pasamos, maestra, por favor? Empezamos nosotros, bueno, dije, bueno, ¿qué trabajos habrá en este cementerio? Busqué bibliografía, busqué varias cosas. No, todo así muy poco, no había nada. Y por ahí me informan que en el 2009 un ingeniero, una ingeniera, perdón, empezó a hacer un inventario de las tumbas antiguas. Pero el problema es no conocer el sitio y nada más ella levantó 17 tumbas. Dije, bueno, pues con estas comienzo a trabajar. Pues de no haber nada y tenemos esta parte de información, pues con eso empiezo yo a trabajar. Ya las fui encontrando, las vimos en muy mal estado. Dije, bueno, pero ¿qué más hay? Y por ahí, meternos a lo que es la página legislativa, encontramos un decreto del 2012 en donde ya se está declarando como museo al aire libre. Si se fijan, es 2012 y no se había hecho ninguna intervención. Lo único que se hizo fue en el 2009 con un inventario muy pequeño, con fotografía, como lo ven ustedes en la imagen, en la primera imagen. Muy simple, muy sencillo, nada más está dañado, está en tal, tiene esto, pero no es un inventario más de acuerdo al patrimonio que estamos buscando. Pues el mismo reglamento de panteones del municipio de Guadalupe, este es, reglamento interno del periódico oficial, ya hacen que en el 2012 lo nombren lo declaren pues como museo al aire libre, pero a la gente que estaba en las autoridades no les interesó, siguieron con los mismos descuidos, vendiendo terreno, destruyendo tumbas. Lamentablemente no se podía hacer más. Pero bueno, en fin, ya con ese mismo inventario y ya con el reglamento interno de los panteones de Guadalupe, Zacatecas, me enfoco a hacer un trabajo. Y ese trabajo se lo pedimos lo que es al Departamento de Obras Públicas. ¿Le pasa, maestra, por favor? En el cual empiezan a trabajar con un plano.
pero ya un plano estructural de mediciones de tamaño, estructura, forma, y ahí algo muy interesante que ya empiezan a hacer, a sectorizar los espacios con la finalidad de tener un control mayor. Aquí en este plano sacaron ellos 11 sectores. El 2, el sector 2 fue donado, pero ya hasta 1975, ya ese es más reciente. Lo que era el 5, el 1, el 5 y el 8 fueron sectores ya donados en, en tiempos ya recientes. Lo que era el 3, el 6, el 9, el 11 y el 10 son sectores de lo que nos marcaba la primera fotografía, que eso eran los más antiguos. El 7 y el 4 también son sectores modernos. Entonces nos empezamos a enfocar si eran el 3, el 6, el 9 y el 11, los sectores más antiguos, a buscar en esa forma. Se nos facilitó para encontrar las tumbas y los espacios más antiguos. Preguntándole a los trabajadores o a gente que había trabajado como sepultureros, ahora se les conoce como prestadores de servicio, preguntándoles que ellos, cuando empezaron a trabajar, que hay gente que nos decía que el sector uno, que es donde está la entrada principal al cementerio y hay oficinas, donde está el uno ahorita es un área verde. Nos decían que ahí existían las tumbas de los niños, pero no pudieron mantenerlo y lo pasaron al sector 5, al que está pegado al sector 6, la franja esa, porque si ven una línea, es un pasillo, donde está el 5 más metido, la cambiaron ahí para el área de los niños. El sector 2, como es más moderno, ahí encontramos lápidas fuera del lugar, de contexto, ya no estaban en el lugar original, porque no nos concordaban con las lápidas que encontramos ahí, que eran de 1896, si ese terreno se donó en 1975. Entonces fue cuando también empezamos a atar cabos de que esas lápidas las quitaban de otro lado, apartaban el lugar y luego pues lo vendían. En este otro caso, pero en el sector 6, sector 9 y sector 11 y parte del sector 10, como ahí se empezaron a localizar bastantes tumbas antiguas. Nos dieron un promedio de 214 en el primer inventario que se hizo. ¿Le pasamos, maestra, por favor? Y ya casi para finalizar, lo que a mí me tenía con la angustia es que ningún tipo de autoridad me hacía caso. Hasta que un encargado o secretario de servicios públicos que tiene bajo su mando el departamento de panteones me mandó a hablar. Me preguntó que qué tipo de trabajo estábamos haciendo. Después de toda la información que se fue recabando, fui y se la presenté. Le empecé a decir que estábamos haciendo esto, con esto, aquí y allá. Y fue una de las primeras personas que le interesó el patrimonio funerario. De hecho, yo todavía pertenecía a lo que era como director del archivo histórico del municipio de Guadalupe. Y él fue cuando me dijo, me pidió mi cambio. Dijo, ¿sabes qué? Yo te requiero que estés de lleno ahí en el panteón, en el cementerio, para que empieces a trabajar lo que es el patrimonio funerario. Y fue cuando empecé yo a trabajar, pero ya más de lleno. Esto fue el enlace para empezar a ver ya más allá como patrimonio funerario. Nosotros lo teníamos como arte funerario, pero con los trabajos que he tenido con la maestra Graciela, ha llegado al punto importante que hay que empezar a mencionar no arte funerario, patrimonio funerario, y que el arte funerario sea una parte del patrimonio funerario. Y fue cuando lo más interesante, lo más importante de todo este tipo de investigación, cuando iniciamos, fue la presentación a nuestras autoridades para que sea visto y referido como un trabajo para todos y que podamos tenerlo como un referendo
a algo interesante, a un patrimonio histórico tangible e intangible. Pues yo ya termino, maestra. Disculpe que haya sido así más rápido, pero tengo ahorita a las 5:30 una reunión con mi abogado. Ningún problema, Moy, ya me contaste, muy claro, muy bueno todo el desarrollo de como un patrimonio, como un cementerio que no estaba en el radar de la parte institucional, con un poquito de empeño, empujando, uno logra llevarlo a este espacio donde se hacen las visitas guiadas, donde se pone en valor el patrimonio, donde se realizan restauraciones. Me parece que ese sería el cierre rápido de lo que dijiste, de lo que ya presentaste la semana pasada y de lo que vas a ir presentando en los próximos encuentros. Te digo rápidamente, los saludo. Te saluda Robert Saltos desde Ecuador, Daniel Portillo, Joana Pérez desde México. Daniel Portillo dice, qué anécdota interesante lo de la cámara. Yo no podía ver esto porque si no, no les compartía. También Daniel te dice, felicitaciones, muy buena exposición, muy claro todo, excelente trabajo de patrimonio. Bueno, te dejo, muchísimas gracias por participar, éxitos y después seguimos charlando lo que empezamos hoy. Gracias a todos, me despido de los de Facebook, me despido de los del Zoom, dejamos de grabar y en un ratito ya lo van a ver colgado en YouTube.